Huye de la ira del Señor. El libro de Sofonías es un llamado urgente al arrepentimiento y a reflexionar sobre cómo vivimos delante de Dios. El Señor me ha inquietado con este libro, entonces hoy lo estudiaremos. Fue escrito durante el reinado de Josías, un rey que buscó a Dios desde muy joven y trató de reformar espiritualmente a Judá. Este libro nos muestra un contraste profundo. Mientras Josías deseaba restaurar las relaciones del pueblo con Dios, los corazones del pueblo permanecían endurecidos, sumidos en idolatrías y costumbres pecaminosas de las naciones vecinas. Sofonías profetizó alrededor del siglo VII a.C., en un tiempo de decadencia espiritual y social. Bajo el reinado de los que precedieron a Josías, que fueron Manasés y Amón, Judá había caído en prácticas detestables, incluyendo el culto a dioses paganos y el sacrificio de niños. La idolatría había reemplazado la devoción al único Dios verdadero y el juicio de Dios era eminente. Sin embargo, Sofonías no solo habló de destrucción, también ofreció una oportunidad del arrepentimiento y restauración a través de sus profecías. El mensaje de Sofonías se centra en el día de Jehová, un juicio eminente que representaba el castigo por la desobediencia y el pecado persistente. A continuación, les haré un breve resumen de esos capítulos de ese libro. En el capítulo 1, Sofonías anuncia un juicio total y devastador sobre Judá, debido a su idolatría, orgullo y rebeldía contra Dios. Describe cómo este juicio incluirá a todos los sectores de la sociedad, desde los líderes hasta los más humildes, y cómo Dios eliminará toda forma de maldad y religiosidad superficial. En el capítulo 2, el profeta invita al pueblo a buscar al Señor antes de que llegue su ira, animándolos al arrepentimiento y a la humildad. También pronuncia juicios contra las naciones vecinas, como los filisteos, moabitas, amonitas, etíopes y asirios, por sus actos de soberbia y crueldad. En el capítulo 3, Sofonías representa a Jerusalén por su corrupción y desobediencia, pero termina con una nota de esperanza. Dios promete restaurar a los humildes y arrepentidos, reuniendo a su pueblo y llenándolo de gozo y paz eterna. Este capítulo destaca el amor y la misericordia de Dios hacia aquellos que vuelven a Él. El mensaje de Sofonías sigue siendo relevante para estos tiempos porque nos recuerda que las profecías no caducan. Aunque esto haya sido una profecía de ese tiempo, la Biblia nos enseña que las profecías no caducan. El juicio que anunció no era solo para sus tiempos, sino que apunta al juicio final de Dios cuando Cristo regrese. Este llamado a la santidad y al arrepentimiento es tan necesario ahora como lo fue en ese momento. En nuestros días vivimos en una sociedad que, como la de Judá, a menudo se aparta de Dios y se conforma a los valores del mundo. Sin embargo, el mensaje de Sofonías nos invita a permanecer firmes, a no seguir las prácticas pecaminosas que nos rodean y a buscar al Señor con un corazón humilde y arrepentido. ¿Cómo podemos aplicar esas profecías que escribió este hombre a nosotros en este momento? Bueno, lo primero es buscar al Señor diariamente, no esperar hasta que sea demasiado tarde, sino vivir cada día como si fuera el último antes del regreso de Cristo. Evitar conformarse con las cosas de este mundo. No aceptar como normales las prácticas que deshonran a Dios, aunque sean comunes en la sociedad. Predicar el arrepentimiento. Compartir el mensaje de la salvación con otros, sabiendo que Dios da oportunidades para volver a Él, sin que te dé pena, sin que esto te haga sentir
que te van a despreciar. Es una de las cosas que a Dios más le agrada. Esto es un dato importante. Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años, tras la muerte de su padre, Amón, quien había seguido los caminos perversos de su abuelo Manasés, que eran los reinos donde más idolatría y más cosas impuras se hicieron. Aunque heredó un reino corrupto y lleno de idolatrías, Josías decide buscar a Dios. A los 16 años comenzó a buscar al Señor con gran devoción y a los 20 años inició una reforma espiritual en toda Judá, destruyendo los altares paganos y restaurando el templo de Dios. Eso se lee en 2 de Crónicas 34. Un momento crucial en su reinado ocurre cuando encuentran los libros de la ley en el templo durante estas reparaciones. Este libro, probablemente una copia de Deuteronomio, reveló cuánto se habían apartado el pueblo de Dios. Josías rascó sus vestimentas en señal de arrepentimiento y lideró un renacimiento espiritual, convocando al pueblo a renovar su pacto con el Señor. Sin embargo, aunque Josías hizo grandes reformas externas, el corazón del pueblo no cambió genuinamente. Después de su muerte, Judá volvió a sus viejas costumbres, lo que resultó en el juicio anunciado por Sofonías. Se cumplió la profecía. La vida de Josías no deja lecciones valiosas. Dios puede usar personas jóvenes para cumplir su propósito. No importa la edad, Dios puede usarnos si estamos dispuestos a buscarlo y a obedecerle. El poder transformador de la palabra de Dios, leer y obedecer su palabra, puede traer avivamiento a nuestras vidas y comunidades. El arrepentimiento genuino comienza en el corazón. Las reformas externas no son suficientes si no hay un cambio interior en cada uno de nosotros. Sofonía nos hace meditar profundamente en la naturaleza del juicio de Dios. Y en este libro encontramos 5 aspectos claves sobre la ira del Señor. Aunque todos hablemos de un Dios de amor que nos ama, no olvidemos que es un Dios justo y de rectitud. El tipo de juicio. El juicio de Dios será total y purificador. No será un castigo parcial, sino una limpieza completa del pecado y la rebelión contra su voluntad. Está en Sofonía en el capítulo 1, del 2 al 3. El tipo de juez. Dios mismo es el juez, completamente justo y santo. No juzga según apariencias externas, sino según el corazón y las acciones que hayan cometido cada persona. El tiempo del juicio. El juicio llegará de repente. Es un llamado a estar preparados en todo momento, porque el día del Señor será inesperado. Las personas que serán juzgadas aquellos que han rechazado a Dios, viviendo en rebelión o aparentando religiosidad sin un corazón transformador. La responsabilidad es personal. La gran pregunta es: ¿qué harás tú para escapar del juicio del Señor? El arrepentimiento sincero y la fe en Cristo son las únicas respuestas. El mensaje que nos deja Sofonía es tan relevante hoy como lo fue para Judá. Nos invita a examinar nuestras vidas a la luz de la santidad de Dios y a preguntarnos si estamos viviendo conforme a su voluntad o siguiendo las costumbres de este mundo. Preguntas para reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde estás tolerando el pecado o siguiendo las costumbres de este mundo? ¿Cómo estás dejando que tu entorno influya en tu relación con Dios? ¿Tu búsqueda de Dios es genuina y profunda o es superficial? ¿Cómo te estás preparando espiritualmente para la segunda venida de Cristo? Oramos. Señor amado, hoy vengo delante de ti reconociendo que muchas veces he permitido que el mundo moldee mi corazón en lugar de buscar ser transformada por tu palabra. Perdóname por las veces que he seguido caminos que no te agradan, a tu santidad.
ayúdame a vivir con un corazón arrepentido y sincero, buscando agradarte en todo lo que hago. Enséñame, Señor, a huir del pecado y a refugiarme en tu misericordia. Hazme consciente de la seriedad de tu juicio, pero también de la profundidad de tu amor. Gracias porque a través de Cristo tengo la oportunidad de ser redimido y esperar con gozo tu venida. Hoy me comprometo a vivir conforme a tu voluntad y no conforme a la de este mundo. Amén. En el libro de Sofonía es un llamado urgente a la reflexión y al arrepentimiento. Nos recuerda que la ira del Señor es justa y santa, pero también que su misericordia es grande para quienes se vuelven a Él con un corazón sincero. La pregunta sigue siendo, ¿qué harás tú para huir de la ira del Señor? Solo en Jesús encontramos refugio, paz y esperanza eterna. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, viviendo cada día con la certeza de que su gracia nos sostiene y su amor nos restaura. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes.